Queda menos de un minuto, chicos. Envían cuando termine, porque como no he tomado asistencia hoy día, ya a partir de la próxima semana tomo asistencia para tomarlo como asistencia a su casa. Listo, chicos. Manden, por favor, para cerrarlo. Ya, entonces vamos a empezar con la clase. Listo. Entonces, el día de hoy empezamos con una clase. Creo que esta ya la tuvieron. ¿La tuvieron? ¿Ya? Su primera TEO. Sí, el martes pasado. Ya está bien, chicos. Entonces, esta ya tuvieron, así que vamos a adelantar la siguiente también. Ya, vamos a hacer las dos rápido nomás. Ya, entonces, ya han tenido la clase, así que esta la podemos hacer bastante rápido. Simplemente recordar las definiciones de esta página. Las vamos a escribir aquí. En primer lugar, tenemos lo que es la nutrición. Esta vendría a ser una ciencia. Es una ciencia que va a comprender todos los procesos. Son procesos mediante los cuales nuestro organismo va a poder incorporar y poder utilizar los nutrientes que vienen de los alimentos, ¿verdad? Entonces, proceso mediante los cuales el organismo incorpora, lo transforma, ¿verdad? Transforma y utiliza o usa los nutrientes de los alimentos. Está fácil. ¿Listo? Esta nutrición se divide en tres etapas, por así decirlo, ¿verdad? La alimentación, que vendría a ser cuando consumimos los alimentos y degradamos los alimentos, ¿verdad? Los hacemos chiquitos y los volvemos una sustancia que se puede absorber y utilizar por nuestro tracto gastrointestinal. Y luego viene el metabolismo. Estos nutrientes van a ser utilizados, este alimento es utilizado como energía, y finalmente, una vez que se termine de metabolizar, va a quedar unos desechos y estos van a ser excretados. ¿Listo? Esas son las tres fases de la nutrición. Luego tenemos la alimentación, que, bueno, la habíamos visto acá, ¿no? Como la primera fase. Estas son acciones, es un conjunto de acciones mediante las cuales vamos a proporcionar los alimentos, al organismo. Y estos alimentos son los que nos van a aportar las sustancias que vamos a denominar nutrientes. Y aquí lo vamos a ver, ¿no? El alimento es la sustancia que otorga los nutrientes. Nutrientes y energía. Entonces, esta alimentación que habíamos visto tiene estas cualidades: cantidad, calidad, armonía, adecuación. Nada más está ahí para que lo sepan, pero en verdad nunca ha venido pregunta de eso. El nutriente vendría a ser una sustancia, también es una sustancia con energía de tipo química, ¿verdad? Y esta va a ser usada esta sustancia es usada por nuestro cuerpo, por el organismo,
y es convertida en energía mecánica, ¿verdad? Mecánico, energía metabólica, mejor dicho. Metabólica. Listo. Entonces, este nutriente, si nos falta o si lo tenemos en exceso, puede ocasionarnos carencias, por ejemplo, pueden ser minerales, por ejemplo, nos falta hierro, o vitaminas, ¿verdad? O ya, minerales. Nos falta hierro, tenemos anemia. Si nos falta zinc, otro tipo de enfermedades de las uñas, del cabello. Si nos falta vitamina A, puede haber hasta ceguera en los casos más severos, o también puede haber intoxicación. Entonces, estos pueden causarnos enfermedades si tenemos en exceso o muy poco. Y finalmente, bueno, antes de pasar al último, a la última definición, en los nutrientes tenemos de 3 tipos, ¿verdad? Tenemos los nutrientes energéticos, que son los que nos dan fuentes, son fuente de energía, como los carbohidratos y las grasas. Tenemos los estructurales, que van a ser los que constituyen o son el soporte, ¿verdad?, de la célula. Y tenemos los reguladores, que pueden regular procesos metabólicos, como por ejemplo las vitaminas, el agua y los minerales. Listo. Y finalmente el metabolismo, que vendrían a ser transformaciones químicas que sufren los nutrientes en los tejidos. ¿Listo? Este metabolismo puede ser de 2 tipos, catabolismo o anabolismo. El catabolismo significa la degradación. Catabolismo es degradar, o sea, rompes esos nutrientes, los degradas para poder obtener energía de ellos. Y la otra se llama anabolismo, que significa síntesis de nuevas biomoléculas a partir de esa energía de los nutrientes de los que estábamos hablando. Y diferenciemos también lo que es un plan de alimentación o una dieta, que es lo que consumimos durante todo el día. Listo. Luego tenemos lo que son requerimientos y recomendaciones nutricionales. Acá son 2 cosas diferentes. El requerimiento, como dice ahí, son necesidades fisiológicas de un individuo. Esto es individual, o sea, es lo que un individuo necesita fisiológicamente en un momento dado. Por ejemplo, podría ser mientras hace ejercicio o también mientras que está durmiendo. Esto depende, esto es más específico, de un nutriente, y te hablan simplemente de un nutriente en específico, para poder asegurar que el cuerpo funcione bien y se rinda a nivel físico y mental. Entonces, este va a ser individual y por eso está ahí en mayúscula, individual. En cambio, la recomendación nutricional más bien es algo general, es algo que se da para todos. Por ejemplo, se recomienda que los estudiantes de medicina estudien de 1 o 2 horas al día. Obviamente no, pero esa es una recomendación, es algo en general para un grupo de personas determinadas. Entonces, como dice aquí, niveles de ingesta de algunos nutrientes esenciales que son considerados adecuados para poder cubrir las necesidades de todas las personas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este gráfico en el cual te hablan de desviaciones estándar. Esto es fácil, mire. Este es del -1 al +1, como ven ahí, dice requerimientos promedio. O sea, aquí está, por ejemplo, como les decía, horas de estudio del estudiante de medicina, ¿verdad? Al día, por ejemplo, son 2 horas. Entonces, la mayoría, en promedio, necesita 2 horas para poder entender un tema. Eso es lo que necesita, por ejemplo, el 50% de los alumnos. ¿Ya? Es la mayoría, entonces, ese es un requerimiento promedio, como digo, los requerimientos promedio. Y cada vez más acá acá va a ser menos, o sea, acá necesitan menos, por ejemplo, 1 hora, y acá este grupo necesita 3 horas. Entonces, lo que busca el requerimiento, la recomendación nutricional, mejor dicho, es encontrar como que la cantidad de este nutriente para poder cubrir las necesidades de un grupo determinado de personas, ¿verdad? Como dice ahí, de todas las personas sanas. Entonces, esto es general, de todas las personas. Ya. Entonces, eso es así. Listo. Nada más necesito que sepan eso. No necesitan saber cuánto es lo de las desviaciones estándar. Esto es solamente para esquematizarlo un poquito. Aquí, algo importante que se tienen que llevar, y por eso está aquí, les voy a poner entre estas
cositas, es la enfermedad y los pacientes críticos. Ya, esto sí ha venido en preguntas de examen, creo que ha venido en su pasito de hoy día. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un paciente está enfermo o es un paciente crítico? Aquí ocurren 3 cosas, bueno, 4 cosas en realidad. Aquí aumentan los requerimientos del paciente. Requerimientos de los nutrientes. Luego, aquí también aumentan las pérdidas. O sea, el paciente pierde los nutrientes más fácil y los pierde en mayor cantidad que un paciente que está sano. Disminuye la ingesta, o sea, el apetito del paciente va a bajar, la ingesta de alimentos. Y finalmente esto va a llevar al paciente a un estado de hipercatabolismo, ¿verdad? Hablamos que el catabolismo significaba cuando tú degradas nutrientes, ¿verdad? Entonces el paciente está constantemente degradando nutrientes porque los necesita. Como pierde más nutrientes, requiere más nutrientes y necesita mayor alimentación. Y por el contrario, su apetito, su ingesta va a disminuir. Entonces, todo eso es lo que ocurre en un paciente crítico. Y todo eso es lo que necesitan saber. Esta pregunta sí ha venido. Listo. Luego pasamos a lo que es energía. Recordar que 1 kilocaloría es igual a 4.2 joules. Eso es importante. Y también recordar que la energía se va a almacenar, se almacena en forma de glúcidos, ¿ya? En forma de glúcidos, que estos son de disponibilidad inmediata. Eso quiere decir que es lo primero que tú quemas. Por ejemplo, tú sales a correr. Los primeros 15 minutos, 10, 15 minutos que tú sales a correr, lo primero que vas a quemar, por así decir, es glúcido. Eso es lo primero. Lo primero que utilizas, lo que tienes a la mano como fuente de energía. Pero también tenemos a las grasas. Las grasas. Y estas vendrían a ser reservas a mediano plazo. Una vez que tú te acabaste tu reserva de glúcidos, empiezas a sacar energía de la grasa. ¿Listo? Entonces, eso vendría a ser sobre energía. Recordar que tenemos dos tipos de energía, una que es bruta y otra disponible. La bruta nunca la llevamos a ver porque en realidad esta se encuentra en el alimento antes de que tú lo consumas. Una vez que tú lo consumes, la energía no la vas a consumir por completo, por así decirlo. Como vemos aquí, los carbohidratos tienen 4.18 kilocalorías, pero cuando tú la comes, tiene 4. Por eso es que te dicen que las calorías de los carbohidratos las calorías que te da son solo 4. Las grasas, por ejemplo, como ven, 9.30, pero en realidad lo que tú llegas a utilizar es 9, ¿verdad? Y las proteínas, al igual que los carbohidratos, mucho menos, ¿verdad? Porque, como dice ahí, 5.25 kilocalorías y al final lo que llegas a consumir o lo que llegas a utilizar solamente son 4. A ver, chicos, un ratito, que me están tocando el timbre. Ya, perdón. Entonces, solo eso. Recordar que la energía bruta no es lo mismo que la energía disponible y recordar que la bruta es la que está en los alimentos antes de que sean consumidos. Luego, la densidad energética, otra definición, es el contenido de energía que tiene cada gramo de alimento. Nada más. Y necesidad o requerimiento energético, por último, sería una, aquí lo vamos a poner, dosis de energía ingerida que compensa el gasto energético. Esto va a depender bastante de esta necesidad o requerimiento energético. Depende mucho de la talla del paciente, de su contextura, de si está en crecimiento, o sea, un adolescente, un niño, si está en embarazo, lactancia, todo esto va a cambiar. Por ejemplo, la necesidad de hierro no va a ser el mismo en ustedes, que son adultos, en una mujer embarazada,
o en una mujer adolescente que está en fase de menstruación. Entonces, eso es la necesidad de requerimiento. Esto va a variar dependiendo de cada paciente. ¿Listo? ¿Qué más? De ahí pasamos al siguiente. Esta diapositiva es una de las más importantes y aquí están marcados, sobre todo esto, con rojo, los componentes aquí del gasto energético. ¿Sí, chicos? Es importante porque esto ha venido en sus preguntas. Siempre les preguntan cuál es el componente más variable y cuál es el componente más importante del gasto energético. Y aquí están los dos. La tasa del metabolismo basal vendría a ser el más importante, como ven. Es el que abarca importante. Prácticamente la mitad de lo que es el gasto energético, ¿verdad? El 50% aproximadamente. Entonces, eso es lo más importante. Luego tenemos la acción dinámica específica, que ahorita lo vamos a ver qué significa, solamente para conocimiento, la termogénesis, y luego tenemos a lo que es la actividad física. Y eso es también muy importante porque lo preguntan, porque es el más variable. La actividad física es lo más variable, el componente más variable, el más variable de este gasto energético. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cada uno hace distinta actividad, algunos hacen ejercicio, también la actividad, luego lo vamos a ver, se reemplaza en caso de pacientes que están enfermos, por ejemplo, que han sido operados, si es una cirugía mayor, se multiplica por un factor, así, ¿ya? Y también está influenciado el gasto por el crecimiento. Entonces, esa vendría a ser los componentes del gasto energético. Luego nos hablan también sobre la calorimetría. Es una calorimetría de tipo indirecto, o sea, en realidad se hacen como unos cálculos matemáticos para poder sacar cuánto es que el cuerpo se calienta o algo así al oxidar los nutrientes. Entonces, simplemente, si les hicieran alguna pregunta de esto, los cálculos son así, o sea, este cociente respiratorio que vemos aquí, es como dice aquí, la relación de CO2 producido y O2 consumido a la hora de consumir cada uno de estos tipos de alimentos. Entonces, cuando ustedes consumen carbohidratos, simplemente el coeficiente es 1 aproximadamente, o sea, nos aproximamos a 1 este cociente. ¿Ya? Esto es un poquito complicado de entender. O sea, este cociente, si tú lo sacas a una persona que consume alimentos en su mayoría, o su dieta está más enfocada en los carbohidratos, va a salirle el coeficiente muy cercano a 1. Por ejemplo, puede salir 1, puede salir 0.99, 98, 97 o 1.01. Entonces va a salir cercano. Si su dieta es mucho más a base de grasa, va a estar cerca al 0.707. Entonces va a salir 0.69, 0.71, así. Se va a acercar a este número. Y las proteínas, si la comida es a base de proteínas, se va a acercar más a 0.8. En realidad, eso nada más significa. Creo que no han venido preguntas sobre esto, pero si está ahí en alguna diapositiva pueden hacer alguna pregunta. Nada más, simplemente si la comida es a base de carbohidratos, se acercará a 1. Si es a base de grasas, se acercará a 0.7. Y de proteínas, se acercará a 0.8. Nada más, no necesitan saber sacar ese cociente. Y de aquí también es importante esta diapositiva porque nos habla de la tasa metabólica basal. Esta vendría a ser como está aquí, la energía que nosotros utilizamos para las funciones vitales del cuerpo cuando está en reposo y en ayuno, o sea, en reposo, más que nada eso. Y es la medida por el calor que expele, o sea, del cuerpo. Esta tiene una fórmula en realidad. Acá hay dos, les puse dos, pero la que más se usa en medicina es la de Harris Benedict. Esta. No necesitan aprendérsela. Está ahí porque la van a usar en algún momento. Y aquí podemos ver que esta tasa de metabolismo basal va a variar bastante. Dependiendo de qué, por ejemplo. Y esto también es importante porque ha venido en exámenes. Depende de la edad. Va a disminuir 3.2% cada 10 años. ¿Ya? Según el sexo también. Es diferente. Es 10% menor en las mujeres.
No, perdón, es 10% menor en los varones. ¿Ya? En los varones es menor. En los varones. Va a variar según el clima. El sueño también. Mientras que uno duerme, esta tasa de metabolismo basal va a disminuir aproximadamente un 10%. Y finalmente la composición corporal. Composición corporal. Y además esto quiere decir que con la edad, nuevamente, ¿no? Hablamos nuevamente de la edad, la masa magra, que es la masa muscular, ¿verdad? La masa magra va a reducirse, ¿no? Y por el contrario, y la grasa, lo vamos a poner, va a ir aumentando. Entonces, va a depender, como dijimos, de la composición corporal. Por ejemplo, aquí pueden observar un paciente obeso con una, son dos pacientes, mujeres, una obesa y otra con, bueno, por así decirlo, un nivel o un IMC dentro de lo normal, ¿verdad? Un peso normal. Entonces, vemos que hasta en el mismo cerebro hay cambios. Miren, el cerebro está totalmente distinto, el cuerpo, los músculos están rodeados por grasa, entonces todo esto va a influenciar lo que es la tasa de metabolismo basal. También lo que es el nivel de agua corporal, recuerden que en los hombres y en mujeres también puede variar, sobre todo la grasa, los hombres tienden a tener menos grasa que las mujeres, pues por eso mismo es 10% menor en los varones esta tasa de metabolismo. ¿Qué más? La edad también, recuerden que los niños que son lactantes necesitan mayor nivel de energía. Entonces ahí pueden ver que los lactantes necesitan 55 kilocalorías por kilogramo por día. Entonces esto va a ir disminuyendo, como ahí dice, cada 10 años. Y recordar que el 66%, y se lo pongo en rojo, de la tasa del metabolismo basal se va para los siguientes órganos: cerebro, riñón y el hígado. Y que el 6% del peso corporal total vendría a estar dado por, perdón, no, acá no me acuerdo por qué le puse esto. Recordar esto, el 66% de la tasa del metabolismo basal va hacia el cerebro, riñón y el hígado, y el otro 25-30%, miren, se va a los músculos, ¿ya? Eso es bastante importante. Ya creo que se refería al... ya me acordé. No solamente son estos, es también el corazón. Entonces, miren, el 66% de la tasa del metabolismo se van para un 6% nada más chiquito del peso corporal total, que juntos hacen estos 4 órganos. O sea, el corazón, el riñón, el cerebro y el hígado, juntos forman más o menos el 6% de todo el peso corporal de una persona. Sin embargo, se llevan la mayoría de la tasa de metabolismo basal, o sea, son los que más requieren de energía. Y luego el otro 25-30% se los lleva el músculo, que en realidad sí necesita, porque es más o menos el 40-50% de nuestro peso corporal total. Así que recordar eso, de esos 4 órganos, que son los más importantes en el caso de la tasa de metabolismo. Y finalmente esta diapositiva, nuevamente un poco teórica, que nos habla solamente para que sepan de la acción dinámica específica. Ese vendría a ser el incremento que se da en el calor luego de que nosotros nos alimentamos. O sea, se dice que cuando uno consume carbohidratos, este calor se va a aumentar en un 6%, si es grasa en 4%, y si se consumen proteínas, este aumenta 30%. Nada más, no necesitan saber más. Y finalmente, sobre el consumo de energía, hay una forma de sacar cuánto es lo que necesita de energía, el requerimiento energético de cada paciente, ¿verdad? Primero vamos a determinar cuánto pesa el paciente. Si no, se podría calcular, por ejemplo, el paciente no se puede parar, está postrado, se le calcula con el peso ideal, se calcula la tasa del metabolismo basal, esta se va a multiplicar por un factor de actividad, que son estos de aquí, ¿ya? Y eso no necesitan aprendérselo tampoco, pero sí es importante que lo conozcan, porque cuando ustedes tengan pacientes en cirugía, van a tener que sacar cuánto es que requieren de energía para poder
dárselo por sonda o si es que están con alimentación bioral, normal, pero tienen que saber cuánta energía requieren para poder mantenerlos, porque lo que pasa es que con los pacientes que están postrados o están hospitalizados, bajan bastante rápido de peso, se llegan a desnutrir, es muy común que los pacientes estén desnutridos si es que no le das lo que ellos requieren. Entonces, luego de sacar la tasa del metabolismo, se multiplica, por ejemplo, si es por una cirugía mayor, lo multiplicas por 1.2, de cirugía menor 1.1, si está con una infección, ya sea leve, moderada, severa, si está con traumas, si está con quemaduras, todo esto va a influenciar nuestra tasa del metabolismo basal, entonces lo que requerimos al día va a variar según la actividad. ¿Recuerdan? La actividad también se multiplica por otros factores, pero ahorita nos interesa esto porque estamos viendo sobre medicina, ¿verdad? Este valor, luego le añades los efectos térmicos, que son la acción dinámica específica, que es un 10%, y finalmente esto nos quiere decir que es el requerimiento de energía de una persona. Aquí está el factor de actividad, por ejemplo, un paciente en reposo, no lo necesitas multiplicar, si hace una actividad muy liviana, lo multiplicas por 1.5, si es liviana por 2.5, si es moderada por 5, y si es intensa por 7. Eso es todo. Listo, entonces esa es la primera clase. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? No, ya. Mientras que hacen preguntas o si tienen alguna duda, les voy pasando nuevamente el pasito. Ya no creo que necesiten mucho tiempo porque es el mismo pasito que dieron justo ahora. Así que se los voy mandando. Listo. Listo. Pueden darlo. Por favor. Listo, vayan enviando sus respuestas. Queda un minuto.
Y les voy a ir mandando el siguiente pasito, que es de la siguiente clase, que también es bien rapidito. Les voy enviando el siguiente. Tienen hasta las 9:05 para darlo.
nos vayan enviando. Ya falta menos de un minuto. Sí, ya, envíen por. Listo. Entonces, vamos a ir empezando la siguiente clase, para que por fin puedan ir a descansar. Bueno, no sé si a descansar. Ya. Entonces, hay que seguir. El siguiente tema es un poquito más bonito porque ya no es tanta definición, creo. Y se trata sobre evaluación nutricional. Entonces, vamos a ver. Ya. Entonces, valoración nutricional. Según la OMS, vendría a ser la interpretación de una información que vamos a obtener según estudios bioquímicos, antropométricos y o clínicos que vamos a utilizar para poder determinar la situación nutricional de un paciente en específico o puede ser de una población en general. Esto nos va a servir porque en el ámbito clínico nos va a permitir, aquí vamos a poner, nos permite seleccionar a aquellos individuos, aquellos individuos que necesitan de una intervención. Una intervención nutricional. Quiero escribir bonito, pero cuando quiero escribir rápido no me sale. Ya. Entonces, nos va a permitir seleccionar los pacientes que necesitamos intervenir nutricionalmente, o sea, de repente darle un soporte nutricional, son pacientes que de repente están, como les decía, internados, están hospitalizados, necesitan de alguna ayuda. Y además, son una serie de prácticas que nos van a permitir conocer el estado nutricional del paciente. Entonces, aquí vamos a poner prácticas que permiten conocer el estado nutricional. Si el paciente está enfermo o si está con buena salud. Y los objetivos principales de esta valoración es, por ejemplo, en caso de, sobre todo, niños y sobre todo en pacientes pediátricos, vigilar el crecimiento, el desarrollo de estos pacientes. Podemos detectar una evolución que no es adecuada, de repente un paciente que está hospitalizado y no evoluciona bien, o lo vemos desnutrido. También el control en pacientes crónicos que usualmente son desnutridos, entonces el control a lo largo del tiempo. Podemos ver también si han habido cambios en la dieta, si se han modificado las dietas, por ejemplo, en caso el paciente esté en tratamiento oncológico y no puede alimentarse correctamente. También para confirmar que el tratamiento que le estamos dando al paciente en cuanto a lo que es dietético, ¿verdad? Es bueno, si es que hace efecto, ¿verdad? Si es que está desnutrido, que ya no esté desnutrido. Y también para detectar los estados nutricionales que estén alterados, ¿verdad? Como decimos, sobre todo detectar que el paciente esté desnutrido para poder darle un soporte nutricional. Los componentes de esta valoración nutricional van a ser 4, los vamos a poner acá. La anamnesis, recuerden que es sumamente importante en todo el ámbito clínico, pero en este caso es una anamnesis alimentaria. Esto incluye lo que es la historia clínica y la historia dietética. Ahorita vamos a ver cómo es. El examen físico. El examen físico también es importante. La antropometría, debemos saber qué es. Y finalmente, exámenes complementarios. Esto puede ser exámenes de laboratorio, pueden ser los exámenes de radiología, etc. Listo. ¿Qué más? Ya, sobre la anamnesis alimentaria. Esta vendría a ser fácil, un registro, al igual que cualquier tipo de historia clínica, ¿verdad? Es un registro de datos, pero en este caso de la alimentación. Ya, del paciente en específico, ¿verdad? Entonces, esta va a evaluar si la ingesta dietética del paciente cumple con las condiciones que habíamos hablado, ¿no? Si es suficiente, si el alimento es adecuado, si es completo, si tiene todos los nutrientes que necesita, si es armónico. Esto quiere decir más que nada que
o sea, que tenga armonía quiere decir en parte que se vea bien en tu plato, que se vea apetitoso, ¿verdad? Que sea rico para que el paciente tenga ganas de comerlo. Nos va a brindar información cualitativa, qué le gusta, qué no le gusta al paciente, qué tipo de alimentación tiene, si es vegetariano, si es vegano, si es un paciente que está en etapa de volumen, va al gimnasio y come mucha proteína, cómo prepara sus alimentos, si le gusta bastante la fritura, si le gusta cocinar al vapor, a la parrilla, etc. Y también un registro semi-cuantitativo, que es un registro alimentario, como vemos aquí. Esta en realidad vendría a ser la anamnesis alimentaria. O sea, nombre, peso, edad, estatura, etc. Y el paciente pone la comida, el desayuno, y tiene que poner a qué hora toma el desayuno y qué alimentos y la cantidad de cada alimento que consume. Todo eso vendría a ser la anamnesis alimentaria. Listo. Luego tenemos lo que es el examen físico. Este en realidad lo que va a hacer es verifica datos que pueden verse. O medirse relacionados con el estado nutricional, señalando si es normal, deficiente, normal, deficiente o excesivo. Listo. Entonces, eso es lo que va a hacer el examen físico. Verifica los datos que puedes ver. Y en primer lugar, lo que vas a hacer es inspeccionar a tu paciente. Un paciente desde que entra a tu consultorio y lo ves obeso, sabes que es obeso. Si le encuentras, además de eso, en el cuello, este tipo de marcas así que dice, yo me baño, pero parece que sigue sucio, la cantosis nigricans, ¿verdad? Sabes que tiene una resistencia a la insulina. Si le ves las uñas y te pregunta, ¿por qué se me hace así unas líneas, doctor, en las uñas? Sabes que tiene de repente una deficiencia de hierro. Si ves su palma de la mano así toda pálida comparándola con la tuya, sabes que es probable que el paciente sea anémico, ¿verdad? También puedes ver, por ejemplo, la lengua del paciente y ver si está toda despapilada. Lo más probable es que tenga una deficiencia de vitamina B12 o de repente de ácido fólico. Si ves que el paciente tiene esto de aquí, que se llaman santelasmas, son como unas bolsitas de grasita que se acumulan ahí, sabes que el paciente consume bastante cosas altas en grasa. Entonces, esta inspección, lo primero que tú ves del paciente, nos va a aportar datos que son evidentes, que a veces no están tan claros, y da idea de la distribución del tejido adiposo de nuestro paciente, obviamente. Detectas signos carenciales, por ejemplo, les decía en las uñas, o el pelo que está muy resquebradizo, o las palmas de las manos pálidas, o las mucosas pálidas, o como les decía, la lengua depapilada. Todo eso nos va a dar una idea de qué podría estar faltándole al paciente, ¿verdad? Ningún signo va a ser patognomónico, todos requieren que confirmes, pero ya te da una idea. Entonces, esto también, parte de este examen físico también es la antropometría, que vamos a ver justo ahora. Entonces, esta vendría a ser la medición de las variaciones de las dimensiones físicas y de la composición corporal en distintas etapas de la vida. Entonces, aquí es importante que se acuerden cuáles son los componentes de la antropometría. Son 5, como ven ahí. El peso, talla, pliegues, segmentos corporales y circunferencias. Entonces, primero, el peso es lo que más se usa, ¿verdad? Se suben a la balanza, se usa balanza o báscula en caso de pacientes pediátricos, y este peso no se toma como una medida por sí misma, sino que la relacionas con la edad, peso con edad o peso con talla, también con la contextura del paciente, y además se van a comparar estos pesos en unas en unas tablas, ¿verdad? Con pesos que ya están tabulados. Esto sobre todo cuando están los niños en pediatría. Esto lo van a ver en pediatría también bastante. Así que este curso nos sirve un poco de base para lo que es pediatría, y más que nada pediatría. Entonces, todo este peso lo relacionan con la edad y con la talla y con estas tablas de crecimiento, como les menciono. Siempre ahí es muy importante el peso. La talla también nos sirve para ver, luego lo vamos a ver, desnutrición crónica. Cuando el paciente está desnutrido crónico, el paciente no crece. Entonces esto se ve en las tablas de crecimiento nuevamente. Es sencillo, es accesible, lo puedes medir con una escala,
o altímetro, ¿verdad? Escala en caso de los bebitos nuevamente. Va a ser útil, sobre todo en etapas de crecimiento para los niños, y se relaciona nuevamente también con el peso, con la edad, todo eso. Tenemos los pliegues, que también nos permiten correlacionar la masa grasa del individuo. Se toman principalmente estos dos, son los más importantes, tricipital y subescapular. Tenemos los segmentos corporales, que vendrían a ser como índices de la estructura corporal, o para la definición de somatotipos, que son estos de aquí. O sea, saben que las personas tenemos un somatotipo. Tenemos los ectomorfos, que son esas personas muy flaquitas, que se les hace bien difícil subir de peso, en verdad. Siempre las ves flacos, por más que coman lo que sea. Luego están los mesomorfos, que son más o menos los que sí pueden hacer lo que quieran, pueden subir de peso cuando comen mucho y quieren subir de peso, y pueden bajar de peso también rápido. Y luego tenemos a los endomorfos, que son los que suelen ser de contextura más ancha, ¿verdad? O más gruesa, y tienen mucha dificultad para bajar de peso también. Esos son los tres tipos de somatotipos, son los tres somatotipos. Entonces, también tienen que ver con la amplitud corporal, con referencias óseas, entonces todo esto es importante. Ya tenemos peso, talla, pliegues, segmentos corporales, y finalmente las circunferencias también son muy importantes. Las de interés clínico principalmente son cintura, cadera, ¿ya? Pero también se puede medir muñeca y brazo. Pero lo más importante es cintura, cadera. Porque tenemos también, por ejemplo, un índice que se llama cintura-cadera. Entonces, según ese también podemos ver si el paciente está obeso o no. Entonces, nos ayuda sobre todo porque nos da una idea del riesgo cardiovascular, como dice ahí, en el paciente obeso. Por eso es importante. Entonces, esos 5, no se olviden, son parte de lo que se hace en la antropometría. Luego tenemos algo súper importante, jamás se tienen que olvidar lo que es el peso corporal, el índice de masa corporal, cuál es la fórmula que está aquí, está bien claro y es fácil de aprender, es peso sobre talla al cuadrado, así que no se olviden de esto. Y tampoco se olviden de la clasificación, ¿verdad? Un paciente desnutrido es aquel que tiene un IMC menor de 16, pero en realidad se tienen que acordar, ya aquí, menos de 18, ¿verdad? Aquí tenemos menos de 18.5, o sea, de aquí para acá vendría a ser peso bajo, ¿verdad? Entonces para acá es peso bajo. Aquí te sale como desnutrición, está bien, pero esta es una forma de clasificar a este peso bajo, ¿verdad? Como 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, este peso bajo o desnutrición, en realidad. Los que están entre 18.5 y 24.9 vendrían a estar dentro de un peso normal. Entonces, acuérdense siempre de este número. Si ustedes se acuerdan del 18.5 a 24.9, que es el peso normal, ya saben que por encima es sobrepeso, por debajo es peso bajo o desnutrición. Entonces, sobrepeso, más de 25, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. Listo. Obesidad, más de 30. Aquí también lo pueden ver. Nunca se olviden esta clasificación, por favor, siempre les va a venir. Ya, obesidad. Y finalmente, obesidad mórbida es a partir de los 40 de IMC. Importante. Esto se va a clasificar también según patrones de crecimiento en el caso de los niños. Va a ser sobre todo muy importante en el caso de pediatría. Ahí veo que a veces se demora un poquito, ¿no? Espero que no demore tanto. Ya. Entonces, es súper importante que lo sepan esto para pediatría. Aquí les voy a poner que, por ejemplo, cuando se usa lo que es patrones de crecimiento o el IMC en pediatría, siempre se va a ver en las tablas de crecimiento, estas tablas que les menciono. Entonces, aquí no se usa el IMC como tal, sino más bien los percentiles. Cuando el paciente está sobre el percentil número 95, se dice que el paciente está obeso, ¿sí? Si está entre 85 y 95, sobrepeso. Sobrepeso. Entre 5 y 85 como normal. Y si este es menos de 5, es considerado como un bajo peso. Nada más. Espero que eso les sirva. Espero que sí. No sé si ha venido en algún examen, creo que no. Pero eso les va a servir bastante para pediatría. Eso sí tienen que saber.
Listo. Luego nos toca acerca de exámenes complementarios. De aquí solamente mencionarles que es importante la prealbúmina, y por eso está en rojo. Se han preguntado. Es un examen que se suele pedir en pacientes para ver, bueno, medir el grado de nutrición. En realidad no para medir el grado de nutrición, pero sí, sí es importante. Ya en el caso de como un examen complementario para hacer en pacientes que están desnutridos, también se hace en otros pacientes, pero aquí nos interesa por lo que es nutrición, sí, la prealbúmina es la más importante. Luego tiene lo que es vitamina A, vitamina D, ¿verdad? Esos también se pueden ver, esos nutrientes también se pueden estudiar, ¿verdad? Pero es específico en cada paciente, ¿no? Si sospechas de un paciente que tiene falta de proteínas, como ven ahí, pueden pedir proteínas, albúminas, la prealbúmina también, transferrina, etc. Si necesitan, por ejemplo, vitamina A, déficit de vitamina A, entonces también le pides todos esos test. ¿Ya? Nada más. Pero ahí lo más importante es la prealbúmina, que se acuerden que eso se pide en pacientes en cuanto a la nutrición. Ya nos da bastante información. Y finalmente los niveles de intervención para la evaluación nutricional. El primer nivel va a poder ser realizado por cualquier tipo de personal médico, o sea, no médico, mejor dicho, o sea, no necesita ser un médico o estar estudiando medicina para poder hacer este primer nivel de intervención. O sea, darte cuenta que el paciente ha perdido peso, que ha reducido su ingesta en poco tiempo o si tiene una patología conocida. Entonces, si tiene alguna de estas tres cosas, el paciente pasa al segundo nivel de evaluación o de intervención. Esta puede ser valorada por cualquier personal de la salud que esté entrenado. Y en este caso se da lo que es la valoración global subjetiva. Esto es lo que se hace en el segundo nivel de atención, en el cual ves nuevamente los cambios de peso, en la ingesta, síntomas gastrointestinales, etc. Y aquí vas a categorizar a cada paciente. Por ejemplo, categoría A, el que está bien nutrido. Categoría B, si está moderadamente desnutrido. Y categoría C, si está desnutrido. Nada más, no necesitan saber categorizar en realidad. Solo recordar que en el segundo nivel se hace la valoración global subjetiva. Y finalmente, en la del tercer nivel, lo que se hace es una valoración nutricional objetiva, ¿ya? En la cual se hace valoración antropométrica, bioquímica, clínica y finalmente la valoración de la ingesta. Pues, ya, listo. En realidad, eso sería casi todo. Vamos a la última diapositiva. De aquí solamente recordar esto que les estoy subrayando, que están en rojito también. Y finalmente, los signos de alarma, lo que nos debe alarmar cada vez que nosotros vemos a un paciente con cualquiera de estas características. ¿Ya? Y eso también se lo aprenden. Son solamente cinco signos de alarma importantes que deben saber. Cuando el IMC varía entre más o menos, o sea, sube o baja 1.5 entre dos controles. Ya, si un paciente, por ejemplo, tenía un peso normal y de la nada lo encuentran con 17 de IMC, ¿no? Tenía 18.5 y ahora tiene 17, ha bajado 1.5, entonces eso es un signo de alarma. O se ha subido también, si es que el paciente tenía 18.5 y de la nada lo ven con 20% de IMC o 22% de IMC. Eso es importante. Eso es algo que nos debe alarmar. Para estudiarlo, no quiere decir que es como que se va a morir, ¿no? Sino simplemente nos debe alertar y debemos estudiar a este paciente. Cuando el peso se aproxima a valores límites límite del IMC normal, o sea, cuando el paciente está ya 18.5, 18.4, entonces lo ves que el paciente está tendiendo hacia la desnutrición, o cuando ves al paciente que está, el paciente está normal y de la nada lo ves que sube 25, 25.1, ¿no? Entonces ves que el peso está aproximándose a un valor límite, ¿no? Está yéndose o estaba con sobrepeso y está ya pisando la obesidad. Entonces, eso también te interesa estudiar. El perímetro abdominal, perímetro abdominal.
¿Ya? Este es diferente en mujeres y en varones. En varones, no, ya en mujeres, cuando este es mayor o igual a 80 centímetros, en realidad es 80, 88, ya chicos. Pero le vamos a poner 80 porque me parece que esto está en una clase teórica. 80, ya. Más de 80 en mujeres y mayor o igual a 94 en varones. Entonces, eso es importante. Si el paciente tiene más de esto, quiere decir que es una obesidad abdominal. Entonces, es un signo de alarma. El incremento, por lo pongo en flechas, incremento o pérdida de peso más de 1 kilo. Un ratito, chicos. Ya. Entonces, más o sube o disminuye de peso más de 1 kilo. Eso es importante. En 2 semanas. Y finalmente, cambio de clasificación del IMC. Esto quiere decir lo que más o menos como les decía que el peso se aproximaba a valores límites. Ya, si es que ya lo vieron que bajó del IMC normal a la delgadez, ahí es importante. Si está al sobrepeso, ya llegó al sobrepeso, entonces también es importante. Y si llegó a la obesidad, también es importante. Cualquier cambio de clasificación. ¿Ya? Esos son los 5 signos de alarma más importantes. Cualquiera de estos implica que ustedes tienen que buscar la causa. ¿Ya? La causa que está ocasionando cualquiera de estos 5. ¿Listo? Entonces, ya. Eso sería todo la clase de hoy. Necesito que den por último su pasito. Justo miren, están faltando 4 minutos, así que les voy a mandar el último pasito. Mientras lo mando, cualquier duda, pregunta que tengan, pueden hacerla. No hay preguntas. Ya, les voy mandando. Denlo rapidito, porque ya lo han dado igualito, el mismo pasito. Listo, chicos, falta un minuto. Envíen y listo. Si tienen alguna duda, pueden hacerla ahorita. Ya terminamos, creo, la clase. La próxima clase no va a ser tan larga. Ya en la próxima clase tendremos más tiempo para también responder las preguntas. Si tienen alguna duda de las preguntas, ahí las vemos y listo. Bueno, eso sería todo. Les voy a subir igual esta clase a YouTube para que la puedan ver si necesitan algo. Nada más. Listo. Cualquier duda igual me pueden mandar un WhatsApp. No hay problema. Y ya pues, nos vemos la próxima semana, chicos. Hasta luego.
Muchas gracias, Paola. Muchas Gracias, gracias, Paula. Paola. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias.